Vamos con un video diferente. Trataré de abordar un tema que me encanta y me ha acompañado a lo largo de mi vida: la música. No soy músico profesional, pero hey, tranquilo, tengo aquí mi licencia para decir mamadas. No hace falta que describamos la historia de la música para entrar en contexto, y sé completamente que uno de los mayores argumentos, si es que se les puede llamar así, será: la música es arte, por lo tanto es subjetiva y no se puede criticar. Esto que estás escuchando es música microtonal. Cumple con el requisito fundamental de tener sonidos y silencios, además de ser compuesta por entendidos en la materia. Pues a alguien que le urgía sentirse único y diferente dijo un día: la escala cromática no es suficiente, y si utilizo frecuencias sonoras que nadie usa, y ¡pum! ¿Suena bien? No podemos decir nada, ¿verdad? A fin, la música es subjetiva. Pero, ¿qué tal si involucramos la estética? Esta rama de la filosofía nos dice que lo estético se relaciona con lo sensible, es decir, el hombre percibe un objeto por medio de los sentidos y las sensaciones que éste le producen, así de cómo se relaciona con él mismo, y el goce estético en lo emocional e intelectual que le produce. ¿Y cuál es el problema de que guste tanto esto? Ninguno, de verdad ninguno, pero es importante conocer la estandarización. Es más fácil digerir un patrón repetitivo con base en una métrica de 4/4, una rítmica de reggaetón, 4 acordes que se repiten de manera sistemática y una letra evocando al instinto más primitivo de todas las especies: la reproducción, acompañado de otro comportamiento tan básico como lo es el estatus. Este género, antes de ganar popularidad, era visto como absurdo, grotesco, inmensamente vulgar y considerado por muchos como una categoría consumida exclusivamente por las clases sociales más bajas. Y esto no tiene nada de malo, pero no nos hagamos tontos. Para el consumismo, son rasgos para nada atractivos. Entonces, ¿cómo la industria musical pudo tener deseos de engrandecerla? Música bastante simple donde es aplaudida la falta de talento sería increíblemente estandarizable y a mediano plazo estarían produciéndola en cantidades colosales. Habría que preocuparse ahora por la parte más difícil, que obviamente no es la musical, sino la industrial. ¿Cómo hacemos que le guste esto a la mayoría de la población mundial? Si el estatus produce emociones, el género carece del mismo. ¿Qué pasaría si hacemos que las clases sociales más altas la abrazaran? Pues las demás la amarían. Es una suerte que el común de la gente acepte música simple y fácil de estandarizar por encima de la música seria. Nada de eso. La manipulación política adaptada al comportamiento humano es un fenómeno tan antiguo como el propio arte. Además, la gran mayoría de personas la aceptan y defienden. Y tanta gente no podría estar equivocada, ¿verdad? Pero, ¿de verdad tanto problema por un género musical? Es solo música. Claro, ni que fuera posible modificar el comportamiento de un ser humano a través de esta, y la cultura que la misma arrastra. Yo no vengo a decirte que me gusta, que me disgusta. Te expongo estos hechos y sé que tú tienes poder de razonamiento. Por lo tanto, la palabra la tienes tú. Dime, hace algunos años, ¿esta cultura de qué forma era vista? ¿Es progreso el aceptarla? ¿Romantizar a menores de edad comportándose como adultos claramente por imitación? ¿O serán estas prácticas impulsadas por organizaciones con intereses en aprobación de leyes pro-degenerados? Es fácil, simplemente adapta una sociedad a que cada día vayan aceptando más toda esta porquería y lo asimilen tanto que después lleguemos a una normalidad. No estamos muy lejos. Es más probable que censuren mi video y me cancelen por tener un discurso de odio a que estas basuras sean calladas. Si esperabas que hablara de este sujeto, perdón por decepcionarte, pero él no tiene la culpa. Él es solo un actor que oficia como engranaje sin decisión en toda una maquinaria que opera desde las tinieblas. No me tomen literal, por favor. Escribe esto, vístete así, compórtate de esta manera, llama la atención tal cual. Nosotros nos encargamos de posicionarte en los rankings mundiales. ¿Y cómo haremos esto? Le diremos a la gente: escucha esto, compórtate así, compra esto, consume esto, ve a estos lugares, toma fotos aquí.
Si alguien critica nuestra música, dile que lo que tiene es envidia y no des comentarios objetivos. Olvidaba que esto aplica hasta que encontremos una nueva moda que impulsar. Pero es cíclico, es solo copiar y pegar. Las multitudes son más fáciles de manipular. Si antes era crearles deseos lascivos, ahora es explotar problemáticas de algunos países y hacerles creer que estos ambientes les generarán dinero, respeto y estatus. Pero de esto no profundizaré mucho porque apenas va comenzando. Y con todo esto llegamos al final. Si en algún momento llegué a ser ofensivo, te pido que me disculpes. Pero para serte sincero, te recomendaría buscaras madurez intelectual. En ningún momento le pediría a alguien que escuche o deje de escuchar algún género musical. Solo hice este video para invitarlos a cuestionar el por qué somos partícipes de algún movimiento social atraído por la música que actualmente es tendencia. Sea cual sea tu motivo para escuchar cualquier género musical, está perfecto. Somos libres de hacerlo. Pero hice todo este video solo para decirte que en palabras de Café de Kioto, la música no es subjetiva. Me considero yo también un fascista musical. Estás en Upgrady.